Este mes de septiembre estamos celebrando nuestro primer aniversario del negocio del fútbol. Más de 50 programas a lo largo de este periodo. Queremos darle un profundo agradecimiento al canal Food TV por nuestro apoyo, por el apoyo que nos han dado. Y muchas gracias también a todos los invitados que han llegado a las cámaras del negocio del fútbol, que han hecho de este programa un programa diferente. Un agradecimiento también para toda la audiencia, todos los televidentes que nos han seguido a lo largo de este periodo. Y muchísimas gracias a todos los patrocinadores que hemos tenido y que nos han ayudado a crecer cada día más. Y también síganos en redes sociales como @elnegociodelfútbol para más información. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol. Una semana más aquí conectados con ustedes a través del canal Food TV todos los jueves 7 p.m. nuestro programa habitual por semana. También pues informarles de que estamos de aniversario y por lo tanto hemos tenido la oportunidad de traerles o le vamos a estar trayendo algunos programas con invitados internacionales, que es el caso del día de hoy. Donde efectivamente hemos tenido la oportunidad de hacer contacto con un gran profesional que ahorita lo vamos a estar presentando. Es un gran narrador de fútbol de ESPN en la Argentina, como es el señor Sigfredo Gómez. Pero ya casi lo vamos a estar presentando nuestro aniversario en este mes de septiembre, donde hemos grabado más de 50 programas a lo largo de este calendario. Así es que muchas gracias a todos ustedes por ese seguimiento tan atentos que han tenido con nosotros a lo largo de este año. Muy bien, vamos a presentar a don Sigfredo Gómez, el señor Gómez desde la Argentina, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación el día de hoy para hablar un poco sobre lo que es la industria del fútbol en el subcontinente, como es en Sudamérica, uno de los industrias de fútbol más importante a lo largo del mundo. Sigfredo, muchas gracias por recibir nuestra invitación. Gracias por estar en las cámaras del negocio del fútbol. ¿Qué tal, Javier? Gracias a ustedes por la invitación, para ti, Mauricio, todo el equipo de trabajo y bueno, felicitarlos por este aniversario que están teniendo en el mes de septiembre. Y bueno, para mí un placer estar acá conversando con ustedes de este negocio en el cual todos hacemos parte, aportamos nuestro granito de arena para todo el continente y bueno, qué lindo conocerlos, hablarle al público costarricense y bueno, acá estamos para compartir y debatir sobre este tema que es bastante interesante. Háblenos un poco de quién es Sigfredo Gómez para que el público de Costa Rica te conozca. Sí, bueno, yo nací en Cartagena, Colombia, así que estoy más del lado de la costa, del Caribe nuestro, que del sur. Pero después de haber estudiado comunicación social y periodismo, vine a Argentina a especializarme en periodismo deportivo, a buscar un poco de relato, narración deportiva. Y acá llegué en 2014 como un chico con una valija o una maleta de sueños, buscando a ver qué posibilidades habría para crecer en este mundo que tanto nos apasiona. Y ya van casi 8 años estando en Argentina. Empecé haciendo un poco de cancha, trabajando para radios, trabajando con amigos colombianos radicados acá, hasta que se dio la posibilidad de estar en ESPN y hace casi 6 años que estamos ahí haciendo las transmisiones de fútbol a nivel internacional, fútbol europeo, CONCACAF, Copa Libertadores y otros deportes que de vez en cuando también tenemos ahí en la parrilla. Pues te quiero felicitar porque no es fácil para un extranjero llegar a Argentina donde hay tanto talento, ¿verdad? Y tanta gente tan profesional. Y pues ya estás en las grandes ligas porque ya estás en una de las cadenas más grandes indudablemente del mundo en la parte de... Gracias, gracias. Bueno, Cifrado, entremos en materia. La pandemia ha golpeado fuertemente en general a todas las sociedades y cuesta mucho ver qué sector de la economía no ha sido afectada y golpeada severamente por este invitado que no fue invitado a la fiesta, pero que se coló y se coló de una manera bastante complicada y realmente ha distorsionado mucho algunos sectores de la economía. Pero bueno, el fútbol ha logrado sobrevivir de alguna forma junto con otras disciplinas deportivas y la industria del fútbol no se detiene.
Sudamérica pues es un ejemplo claro de ligas profesionales, muchas de ellas debilitadas en los últimos años debido a la emigración de tanto talento profesional que migra hacia las mejores ligas, principalmente hacia Europa, otros hacia México, Estados Unidos y por qué no hacia también Asia también. Así es que, ¿cómo ves el panorama en los últimos 2 años? Hablemos propiamente del fútbol argentino, ahí vamos brincando hacia otras ligas, sí creo. Bueno, el fútbol argentino siempre ha sido bien competitivo en cuanto a lo que son resultados, en cuanto a crecimiento de todo lo que son partidos de fútbol en sí. Sí, disputados, bien ríspidos, partidos que van con mucha pasión, con hinchadas que ustedes han visto quizás por la tele, cómo se vive el apasionamiento por el fútbol argentino, pero que a nivel económico sí hay un lastre, hay una diferencia muy grande entre lo que significa River y Boca, que son las dos ventanas que muestra a la AFA o al fútbol argentino a nivel internacional, el resto de equipos grandes y medianos y los equipos más chicos. Hay una barrera bastante amplia, una brecha entre los dos, desde la concepción de los derechos televisivos, desde la configuración de patrocinadores, hasta las mismas entradas, boletería que se vende al fanático. Si bien es cierto, a todos les afectó la pandemia por el tema de falta de ingresos, por la venta de plateas, por la venta de boletería, hubo equipos como Boca y River, que justamente está la cara en lo económico por Argentina, que si quizás se vieron afectados en una parte, no fueron de todas maneras desfalcos económicos muy enormes. ¿Por qué? Porque justamente antes de la pandemia, Javier, y quizás por ahí están enterados, River y Boca firmaron contratos con empresas internacionales, ¿no? Qatar Airways y Fly Emirates. Son dos empresas que empezaron a conocer un poco más el fútbol sudamericano, a inyectar un capital económico grande y que eso justamente previo a la pandemia le ayudó a Boca a mantener saneado un poquito la economía y a River, que no venía pasándola bien, a tratar de mejorar un poco desde las finanzas corporativas y hasta la remodelación de su propio estadio. Incluso hoy River cuenta con el mejor gramado de toda la Argentina porque lo está haciendo de manera híbrida, como lo tiene bien el Santiago Bernabéu de Real Madrid, y al mismo tiempo ayudó mucho a que se reestructurara el estadio y modificaran algunas cosas de esa cancha del Monumental. Fíjate, la realidad es distinta, ¿no? River en plena pandemia modifica el estadio, Boca termina de sanear un poco algunas cosas que tenían lo económico, mientras que otros clubes tuvieron que pedir auxilios económicos a AFA para poder sobrevivir en este tiempo donde tampoco hay contrataciones grandes, donde los jugadores tuvieron que bajarse el sueldo, muchos de ellos, para poder seguir en los clubes, y además la AFA se vio favorecida, al igual que todas las federaciones de Sudamérica, por la inyección económica que Conmebol les dio como un colchón por este tiempo de pandemia donde no se jugó la Copa Libertadores por un largo tiempo. Sigue el mismo problema de la ausencia de aficionados en las gradas que para los equipos pequeños significa un ingreso importante, lo que es el match day, ¿verdad? Lo que se conoce como el match day. Muchos de esos ingresos representan a veces 30 hasta 50% los ingresos totales que pueda tener un club, no así los grandes que se defienden muy bien con los derechos de transmisión que sigue siendo el rubro más importante de ingresos que pueda tener un club o una marca profesional en este caso. Sigue la ausencia de aficionados en las gradas, en Sí, Argentina también. sí, se mantiene por un tema de, bueno, de sanidad básica de lo que ha sido la pandemia y al mismo tiempo de la reestructuración en cuanto a las determinaciones políticas de cómo se van a manejar, ¿no? El tema de los accesos y egresos del estadio, la tribuna visitante o no, todos estos detalles todavía no están claros en cuanto al nuevo ordenamiento de visita a los estadios o de llenado de escenarios por el tema del gobierno argentino. Sin embargo, se habla de paulatinamente, a partir de este semestre, justamente ver qué posibilidades hay de que en las provincias ya se empiece a aceptar el público, por lo menos en una cantidad mínima, como se empezó a hacer en Europa hace varios meses, y que se pueda consolidar a que de aquí al próximo año los estadios vuelvan a estar repletos. Mira que esto afectó mucho, Javier, a los equipos de ascenso, del ascenso argentino, la segunda, la Claro, tercera y la cuarta claro. división, que incluso se vieron muy damnificados por la falta de torneos y porque simplemente sobreviven con lo que el fanático les paga.
Si bien una parte importante, me imagino, de los negocios que pueda tener las marcas deportivas de fútbol en Argentina es la exportación de jugadores y Boca y River no están exentos en eso. Apenas se ve alguna figura que ya empieza a destacarse, pues o se va para Europa y o si no se va para México, donde pagan muy bien también, muy por encima de lo que se gana en la Argentina. Eso es parte de una realidad que hay que aceptar en Argentina y eso de alguna forma también afecta al espectáculo porque en el fondo la industria del fútbol está adentro y compite en esta era hoy día de la industria del entretenimiento, ¿verdad? Claro. Sí, sí, completamente. Incluso el público argentino ya está, digamos, asentado o a sabiendas de que hay jugadores que incluso no han llegado a debutar en la primera división, se destacan en los torneos de reserva o en las divisiones inferiores y con 15, 13, 14 años ya están vendidos a equipos grandes de Europa, esperando que se desarrollen o que cumplan la legalidad para poder viajar al viejo continente. Y en este tiempo River Plate, por ejemplo, que ha sido el equipo más destacado en cuanto a resultados y también en lo económico con la presidencia que tiene, se vio forzado, Javier, a dejar salir a varios de sus jugadores. Háblese de Juan Fernando Quintero, el colombiano. Recientemente se fue Montiel. En otro momento se fueron otros jugadores importantes porque necesitaban justamente que ese dinero que estaba en propuesta, que estaba en la mesa, llegara a las arcas del equipo rioplatense para también tratar de acomodar la situación por lo que había afectado la pandemia. Entonces, estas circunstancias han permitido que incluso los equipos hayan quedado sin piezas importantes para la lucha por lo que le corresponde en lo deportivo. Yo me imagino que la vitrina que le da la Copa Libertadores de América, que es el torneo más antiguo de fútbol en el mundo, ¿verdad? La vitrina es muy grande, la exposición. eh, Me imagino que le sirve más a estos dos grandes clubes que no solamente son fuertes en Argentina, sino fuertes también a nivel mundial, ¿verdad? Porque son equipos de mucha tradición, históricos, con grandes figuras que han pasado a lo largo de tantos años y siguen teniendo réditos a lo largo y parecen esas redes que tienen por todo lado, ¿verdad? Porque incluso aquí en Costa Rica hay cualquier cantidad de seguidores de ambos clubes, incluso tienen fan clubs. Pero Libertadores me imagino que para estos dos clubes significa o tiene mayor importancia en cuanto a la parte financiera que el mismo torneo local. Sí, claro. Incluso tanto Boca y River se arman, no para ganar el título local, sino para ser competitivos ante los brasileros en la Copa Libertadores, Claro, ¿no? Recordemos claro. la supremacía que hay en resultados históricamente, económicamente. Bueno, ya vamos a hablar de Brasil, que es un tema aparte a lo que hoy está pasando ahí en el Brasileirao, pero se arman definitivamente no para pelear el título local. Si se logra, se van por bien servidos, o la Copa Argentina, que quizás es de menor valía y de menor valor para ellos. Pero la Libertadores es el objetivo, claro. Es más, Boca Juniors hoy adolece de alguna situación económica porque hace mucho tiempo, desde 2007, no vuelve a coronarse en el torneo más importante del continente, digamos, en el subcontinente sudamericano y eso le ha costado mucho en cuanto a lo que es también los ingresos económicos, porque se ha podido mantener por los títulos que ha ganado de manera local. Pero en el interior, digamos, le ha costado mucho y siguen luchando para que la próxima temporada sea por fin donde vuelvan a dar ese gran batacazo y quedarse con la Libertadores. El fútbol argentino sigue dando espectáculo, entretenimiento, es una experiencia ir al estadio, les gusta a la gente todavía. Y sí, al argentino como tal, sí, por el tema de el sentido de pertenencia que hay por el club, por la camiseta, por el amor a la historia, por las rivalidades mismas que convergen y se vuelven como esa melaza interesante que hay en cuanto a lo deportivo, pero en lo económico, viéndolo desde afuera, si hablamos de lo que nos corresponde hoy en el programa, solamente Boca y River son los que logran cautivar al público del extranjero. Entonces, si hay una transmisión, por ejemplo, si hablamos de derecho de televisión, Boca y River cobran más porque llama más la atención hacer un Boca Claro, River que un Arsenal contra Sarmiento, por ejemplo. claro. Entonces, por esa razón, son como la frutilla del postre o el chocolate espeso listo para la venta, porque es lo que, claro,
endulza a todos los paladares futbolísticos del universo. Todos quieren ver un Boca River como clásico o ver cómo se define y que estén en la pelea estos dos equipos en el título local. Está totalmente entonces polarizada la hinchada, o sea, que se puede decir uno un 40% cada uno y el resto está en manos de otros clubes más pequeños, históricos como Racing, como Talleres, etcétera, etcétera, que me imagino son muy fuertes localmente, pero también tienen algo de porcentaje de este total de aficionados y hinchas que siguen el fútbol argentino. Claro, claro, sí, siempre se habla de que un poco más de la mitad del país fanatiza por alguno de estos dos clubes, los más grandes, y después hay una diversificación general con el resto de los clubes, más por el arraigo del barrio, más por el arraigo de la ciudad, del sector donde están ubicados las fronteras limítrofes de cada uno de los departamentos o de los estados, que acá les llaman provincias, y por esa razón hay un sentido de pertenencia hacia lo propio. Después, bueno, siempre se admira lo que algunos de los argentinos de menor conocimiento, caso Defensa y Justicia, que terminó ganando la Copa Sudamericana, o la labor que hizo Argentinos Juniors en la fase de grupos última de la Copa Libertadores. Hechos que destacan, que llaman la atención, pero siempre los dos más grandes, tanto Boca como River, son los llamados a llevar la bandera albiceleste o celeste y blanca en el extranjero. ¿Te parece? Hace poco hacíamos un programa y hablábamos un poco del ranking de los torneos más importantes a nivel mundial. Y dentro de esos 10 torneos más importantes, no solamente desde el punto de vista competitivo, sino de negocios, se colocaba a la Liga Mexicana por encima de la Liga de Argentina. ¿Lo ves así? Mira que es algo que acá se habló mucho por el tema de la historia, de los jugadores que han pasado por aquí, los que han pasado por la Liga MX, pero muchos llegan a la conclusión, incluso yo me adhiero, a que el tema parte de lo monetario. ¿Sí? Hoy por hoy no es un secreto que la Liga Mexicana, la Liga Brasilera, hasta incluso la MLS, son las tres federaciones o las tres ligas deportivas que mejor están pagando sueldos, salarios y premios a los jugadores, que es lo que pasa en el resto de nuestro continente en general. Entonces, por esa razón, hay un apéndice que tiene que ver con la Liga de México, que obviamente supera a Argentina. Hoy los sueldos en Argentina no son los de antes. Recordemos que Argentina sufre por el tema de la inflación y la ¿Cómo no? devaluación de su moneda, obviamente un retroceso en cuanto a las ganancias económicas, mientras que México, por un tema de la paridad con el dólar, la cercanía con Estados Unidos, genera dentro de todo una explosión mucho más grande en la consecución de recursos y que dentro de todo el producto vendido como tal, fútbol mexicano, tiene más aceptación en lo que son los sponsors o las empresas patrocinantes en México que lo que está pasando acá en Argentina por la situación social y económica. Entonces, si es por esa razón, claro, México lleva una leve ventaja sobre lo que es el fútbol argentino y ni se diga del resto de los países. Bueno, y también tenemos que agregar ahí que el mercado, ¿verdad? La población de México mucho Sí, más grande que la Argentina, claro. a pesar de que el territorio argentino es más grande que el mexicano, pero mucho menos poblado, ¿verdad? Entonces, eso todavía hace más atractivo la búsqueda y el logro de acuerdos comerciales con grandes firmas patrocinadores que se afianzan en México. El tema de la parte digital en cuanto a los clubes en Argentina, supongo yo que también ha venido creciendo aceleradamente. También toda la parte del área comercial y el marketing deportivo, la venta de mucho merchandise, porque exporta mucho. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? De que sus Sí. franquicias son franquicias internacionales globales. ¿Cómo ves ese tema en Argentina? ¿Sigue siendo o viene creciendo poco a poco también esta parte digital? Sí, va en crecimiento, va en crecimiento. Argentina es un país que en materia tecnológica o en materia, digamos, todo lo virtual, todo lo que son redes sociales y demás, siempre está un poco retrasado con respecto a otros países. ¿Por qué? Por el tema de las concesiones políticas que no permiten el ingreso tan fácilmente de mucha maquinaria o de muchas cuestiones con países donde no existe un tratado, ¿no? Por ahí la aduana retiene muchas cosas, situaciones que no llegan a tiempo.
digamos, el último iPhone no llega a la misma manera que llega en México o a Colombia o a varios países centroamericanos, sino que demora un tiempo en acá explotar ese mercado. Entonces pasa también con lo que son todas las nuevas herramientas tecnológicas para el crecimiento de una entidad deportiva. Entonces, hay cosas que todavía se manejan de manera muy rudimentaria, incluso en clubes como Boca o River, hay cosas que recién están pasándose a todo lo que es la web 2.0. ¿Sí? Esto llama mucho la atención porque sí, hay mucha historia, son clubes muy grandes, pero que a nivel de desarrollo tecnológico han venido incorporándose recién en los últimos años a toda esta materia, esta movida, que quizás los asiáticos ya lo tienen como más normalizado, ¿no? Incluso presentación de equipos, indumentaria deportiva con todas las nuevas maneras que hay o las nuevas tendencias que hay en cuanto a las modas. Todo esto también ha llegado con un poquito de rezago a estas latitudes del continente. Pero sí, se está viendo un despertar en este área, impulsada, por supuesto, por lo que tiene que ver con Boca y River y la manera como es visto el fútbol argentino a través de estos dos grandes en el resto del mundo. Muy bien, estamos conversando con Sigfredo Gómez, quien es periodista y locutor de ESPN en Argentina. Ya vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.